¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a resolver unos ejercicios para calcular el volumen de ciertos sólidos de revolución por el método de los discos o por el método de las arandelas. Vamos a conocer sus expresiones y vamos a ver cuál de los dos métodos es el más útil para nuestro caso. Estas dos son las expresiones para calcular el volumen de un sólido de revolución, ya sea por el método de los discos o el método de las arandelas. En el primer caso necesitamos el radio. El radio va a ser la distancia de nuestro eje de giro al extremo o al extremo más alejado del eje de rotación del área delimitada. Mientras que por el método de las arandelas, el radio es la distancia del eje de rotación a la orilla más externa de nuestra área delimitada. Eso va a ser nuestro radio exterior. Mientras que el radio interior es la distancia del eje de rotación a la orilla más interna, a la orilla más cercana al eje de rotación del área delimitada. Yo les sugiero que si van a calcular algún volumen, realicen una gráfica de la curva o de las curvas que les están generando el área delimitada para que puedan visualizar y puedan saber más precisamente quién es el radio interior y quién es el radio exterior. Si comparan esos dos métodos, van a ver que el método del volumen de los discos es un caso particular del método de las arandelas. ¿Cuándo? Cuando el radio anterior vale 0. Si el radio anterior vale 0, lo que va a causar es que solamente tengamos un radio, que en este caso será el exterior, que va a ser aquel que va del eje de rotación a la orilla más externa del área. Entonces, como lo ven, son dos métodos que se complementan dependiendo de cómo se les presente el área delimitada de la cual les pueden calcular el volumen. Por ejemplo, tenemos esta área, es el área delimitada por la función y igual a x cúbica más 1, la recta y igual a 9 y el eje y. Y les pueden calcular el volumen cuando esa área va a girar alrededor del eje y. Dado que nuestra área delimitada y el volumen que se va a generar está pegado al eje de rotación, el método que más nos va a convenir utilizar es el método de los discos. Y como comentamos, para ese método necesitamos la distancia del eje de rotación al extremo del área delimitada. En este caso, lo que vamos a necesitar es una distancia que está representada por esas líneas amarillas que ven ustedes en la imagen. Esa distancia, si ustedes lo analizan gráficamente, va a ser X. Es decir, es la distancia que hay del eje de rotación a la orilla de la curva. Y resulta ser que esa distancia es precisamente X. Eso implica que de la expresión original que tenemos y igual a x cúbica más 1, nosotros vamos a necesitar despejar X. Y nuestra integración va a quedar en ese caso en términos únicamente de y. Por otro lado, si vamos a integrar respecto de y, necesitaremos los límites de integración. Esos van a ocurrir cuando la curva intersecta o cruza con el eje y, que ocurriría cuando x es igual a 0, y entonces el valor de y va a ser igual a 1. El primer punto de intersección sería 0,1. Y el otro límite de integración, el superior, nos lo delimita la recta y igual a 9. Entonces, nuestro intervalo de integración va a ir desde 1 hasta 9. Si sustituimos los valores necesarios para calcular el volumen por el método de los discos, y ya que despejamos x, resultaría que x es igual a la raíz cúbica de y menos 1. Y todo eso al cuadrado, porque eso es el valor del radio. Todo eso integrado desde 1 hasta 9 y multiplicado por pi. En este caso, nosotros podemos reescribir el integrando como y menos 1 y todo eso elevado a la 2/3 por propiedades y leyes de los exponentes y de los radicales. Ahora bien, por un método de cambio de variable, para simplificar la integración,
podemos plantear que u sea igual a y menos 1 y por consecuente diferencial de u va a ser igual a diferencial de y. Entonces simplificamos nuestra integral a pi por la integral de 1 a 9 de u a la 2 tercios diferencial de u. Como sabemos, esa integral sería 3 quintos de u a la 5 tercios evaluado desde 1 hasta 9 y multiplicado por pi. Ya que hicimos la integral, hay que deshacer nuestro cambio de variable. Y dado que u es igual a y menos 1, sustituimos su valor y únicamente lo vamos a tener que evaluar desde 1 hasta 9. El paso siguiente es sustituir los valores precisamente de y. Como solamente tenemos el término de y menos 1 en el paréntesis, sustituimos el límite superior 9 y le vamos a restar la misma expresión evaluada cuando y es igual a 1. En este caso, el segundo término, 1 menos 1, nos va a dar 0. Entonces únicamente nos quedaría pi por 3 quintos de 8 a la 5 tercios va a ser el volumen de nuestro sólido de revolución. Simplificando el término, simplificando la expresión, obtendríamos que el volumen es igual a pi por 3 quintos de 32. Realizando las operaciones y simplificando el resultado, obtendríamos que el volumen es igual a 96 quintos de pi cúbicas. Como vieron, este método de los discos es un método muy sencillo, muy intuitivo. La única cuestión es conocer cuál es el área delimitada que me va a generar el volumen para que yo pueda establecer quién va a ser mi eje de rotación y cuál va a ser mi radio, ya sea que el radio lo calcule desde X, del eje X a la curva o desde el eje Y hasta la curva. Y también para saber cuáles van a ser mis límites de integración. Muy bien chicos, hasta aquí este ejemplo. Si tienen alguna duda, escríbanme, mándenme sus comentarios, sus sugerencias, suscríbanse a mi canal, denle a activar a la campanita. Cualquier comentario, cualquier sugerencia para mí es de gran utilidad. Nos vemos pronto chicos, que estén bien y adiós.